Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora con los cables de Almería, el cable inglés y el cable francés. Vayamos por orden. La semana pasada se cumplía el primer año de la puesta en servicio del cable inglés para que sea frecuentado, para que sea practicado por todos los almerienses que quieran disfrutar de ese paseo por este nuevo mirador de Almería, el cable inglés. Pero todavía quedan cosas por hacer, entre ellas dotar de una escalera de emergencia, una salida de emergencia que sería una escalera para que desde la plataforma superior, pues si hay alguna eventualidad, que puedan tener un escape los visitantes. Vamos a ver lo que decía Rosario Soto, la presidente de la Autoridad Portuaria de Almería. Porque ahora hay la vía que se utilizó en su momento y que se está utilizando ahora es el 2% cultural. Nosotros hemos hecho nuestra tarea en la Autoridad Portuaria de Almería. Ya hemos presentado a Puertos del Estado 2 nuevos proyectos financiables por el 2% cultural. Uno de la estructura, que es reforzamiento de los pilotes, que es necesario para después restaurar el cajón del cable inglés, y otro es una escalera de salida de emergencia para que el aforo de la plataforma pueda ser mucho mayor y pueda haber conciertos, por ejemplo, en la plataforma del cable inglés. Por lo tanto, nosotros esperamos que a través de 2% cultural, en el año 24, se financien esos 2 proyectos que dependen ahora mismo del Gobierno de España. Nosotros lo hemos solicitado, hemos redactado el proyecto, lo hemos entregado, y esa sería la próxima fase, reforzamiento de la estructura y nueva escalera. Y a partir de ahí, pues iremos avanzando año tras año. Pero desde luego tiene que ser una realidad la reforma íntegra del cable inglés, que se acometerá gradualmente a lo largo de unos años. Hay una cosa, Rafa Burgos, tú que eres técnico en la materia, cuando habla de los pilotes, supongo que será el pilotaje, sí, el pilotaje de la parte marítima, ¿no? De la parte marítima, claro, sí. Que es un pilotaje que se practicó en plomo, bueno, en barras de plomo. Sí, claro, para evitar tiene un hormigón, la electrolisis. porque finalmente lo que tiene el componente que lo recubre es hormigón, pero sí, son pilas de hormigón que... bueno. No, pero es que yo le hice un reportaje fotográfico submarino. Bueno, no lo hice yo, se lo encargué a yo por abajo no lo he visto, lo que he visto desde arriba. En RTI, la televisión local de RTI, hicimos un contrato con un submarinista con una cámara adecuada para hacer un reportaje submarino de todo el pilotaje del cable inglés, porque claro, aquello era bastante feo como estaba, tanto por el escaramujo que habría creado, como también porque algunos pilotes de plomo se habían debilitado e incluso se habían desgajado, se habían descascarillado, por así decirlo, ¿no? Y entonces, claro, pues eso necesita una reforma, necesita asegurarlo, sí, hay necesita embridarse eso de alguna manera. Si hay que asegurarlo, pues hay que volver a meter micropilote, volver a hacer un sistema de encamisado de esos pilotes. Claro. Pues yo no sabía que eso era un pilote de plomo. Son de plomo todos los que hay en la zona. Yo creo que será el armado, lo que será de plomo. No, de plomo entero, fundido. De plomo fundido de arriba abajo. Plomo, exactamente. Bueno, no desconocía ese sistema, pero si es, pues entiendo que será por la corrosión y demás, porque no le afecten la armadura. Pero bueno, yo estuve hace poco viendo el interior del cable inglés y la verdad que no sé, mal aspecto, por lo menos en la cabeza del pilote no la tenía, ¿no? Es que eso no se ve, eso es que está enterrado en el lecho marino. Pero bueno, eso es, ahí está el elemento, y cuando se haga un ensayo de continuidad o no de los pilotes, pues se verá si están en buenas condiciones o no, y se encamisarán, se meterán pilotes nuevos. Además, la verdad que hay que ponerse en valor ese elemento, es fundamental. Yo lo tengo, para mí, en opinión personal, lo tengo clarísimo. Estamos buscando muchas veces elementos singulares justo en ese enclave, y tenemos uno que es el cable inglés. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que le falta todavía esas fases de desarrollo que serían pues las que están dentro del entorno del cable. Ya, pero ahí está la grave irresponsabilidad por parte de los gobernantes entonces de la Junta de Andalucía del PSOE, porque ese reportaje tenía un interés especial, que era demostrar la inseguridad que había en la infraestructura del cable inglés y cómo el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, porque se arrogó la propiedad del cable inglés, después lo soltó como si fuera un lastre, pero se arrogaba la propiedad del cable inglés y aguantó 6 presupuestos continuados de la Junta de Andalucía sin que se hiciese absolutamente nada en el cable inglés. Y aquello lo que pretendía demostrarle al Partido Socialista y a la Junta de Andalucía es que miren ustedes,
aquí debajo hemos descubierto que se necesita una actuación y urgente para lo que se vaya a hacer posteriormente no corra peligro y no corra ningún riesgo, claro, de seguridad. Pero eso, de eso no se hizo nada. Sí. Eso no se hizo nada. Eso forma parte... Aparte de demostrarle al Partido Socialista que eso estaba en pésimas condiciones y que había 6 presupuestos que se obviaron, se los pasaron por ahí, los 6 presupuestos de la Junta de Andalucía, pues no hicieron nada. Eso forma parte del libro de estilo de la casa. Todos lo conocemos. Yo siempre, alguna vez lo hemos comentado aquí, que cuando doña Carmen Calvo era consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, vino a Almería a anunciar una gran obra de remodelación del cable inglés. Una de tantas veces que ha anunciado la Junta del PSOE. Se colocó el día antes, la noche antes se clavó un cartel en donde se proclamaba bien de interés cultural el cable inglés, y al día siguiente la consejera quiso dar una rueda de prensa en el cable inglés deteriorado del brazo del entonces delegado del gobierno, Juan Callejón, que pasó el hombre muy mal rato, viendo la irresponsabilidad de la consejera, que calzada con unos elegantes pero impracticables mulés, quiso dar la rueda de prensa al final del cable inglés. Hay que imaginar cómo estaba el cable inglés en aquella época, hablo del año 98 aproximadamente, en donde para llegar al final tenías que ir avanzando paso a paso en unos maderos que estaban podridos, y abajo estaba la caída. Y Juan miraba a Carmen y la consejera, aquí está. No, Juan, al final. Y de ahí un hombre bizarro, un hombre caballeroso, un buen socialista dijo: si hay que morir, se muere, se muere por el partido. Bueno, y se dio la rueda de prensa. Y se anunció que se iban a destinar no sé cuántos miles de millones, que el cable inglés iba a ser no sé qué, el centro andaluz de fotografía, un restaurante y todo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué barbaridad! No se hizo nada. Cero. Nada. Y todos están contentos. Exacto. Ahora lo del cable francés, porque también Rosario Soto ha hablado del cable francés. Claro, cuando estábamos haciendo el reportaje en RTI de los bajos fondos del cable inglés, también vimos que el cable francés estaba en unas peores condiciones, por una razón muy sencilla. Ya hablamos con los técnicos y nos dijeron: mira, esto tiene un problema porque es hormigón armado. Y el armado del hormigón, es decir, el acero, está sometido a unas tensiones de electroforesis porque resulta que le han retirado la corriente catódica. Entonces, claro, si retiras la corriente catódica de mantenimiento, pues si no tienes ánodos de sacrificio, ¿sabes? Pues entonces ataca la estructura metálica que primero pilla. Y entonces, ¿qué es lo que pilló? Pues el varillaje del armado del hormigón. Y eso está en peores condiciones. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues lo va a decir Rosario Soto, lo que ya dijimos hace 20 años, que si no se mantenía la corriente eléctrica para la electroforesis, para eliminar la electroforesis del cable francés, al final habría que tirarlo, porque sale más barato tirarlo que hacerlo de nuevo. Pero aquí parece que se han equilibrado los costes. O sea, vale lo mismo tirarlo que reanimarlo. Vamos a verlo. El cable francés ocurre lo mismo que con el cable inglés. Vamos a acabar primero con el cable inglés, que ya llegaremos al cable francés. El cable francés realmente ahora mismo tiene una estructura que no tiene ningún valor y que realmente está muy deteriorada. Demoler el cable francés cuesta lo mismo que rehabilitar el cable francés. Y cuando lleguemos a ese punto, los almerienses decidirán juntos qué quieren, si quieren demoler o quieren rehabilitar. Y la autoridad portuaria hará lo que quieran los almerienses, Me refiero a reforzar la estructura, que vale en torno a 6 millones de euros. 6 millones de euros, que tendremos que ver cómo se financia. Y una vez que se refuerce esa estructura, que se arregle esa estructura, pues se sacará licitación pública y el empresario que quiera optar por montar un negocio en esa ubicación extraordinaria, pues licitará, concurrirá y lo llevará adelante, ¿no? Pero que son proyectos muy costosos, que no solamente reforzar la estructura, sino hacer allí una estructura para poder poner un negocio. Estamos hablando probablemente de decenas de millones de euros, ¿no? Sí. Hace más de 20 años ya lo dijimos, Yo tengo y en Long Island todavía aguantan los palos, Hombre, los palafitos esos aguantan. Yo tengo una solución que es la ofrezco gratuitamente.
hay que conseguir declarar al cable francés lugar de memoria. Exacto, ya está. Y a partir de ahí, pues eso está ya bendecido. Bueno, y ya para cerrar el circuito del desideratum y del... Bueno, pues en fin, sin calificativos. Rosario Soto habla siempre de la conexión ferroviaria con el puerto soterrada. Un hito de la ingeniería a nivel mundial. O sea, vamos a superar todo lo conocido y lo que está por conocer si queremos llevar soterrado íntegramente al puerto el ferrocarril. Vamos a ver lo que decía. Porque además nos quedamos a 1,5 kilómetros aproximadamente del acceso ferroviario y tenemos que conseguirlo entre todos. Yo estoy convencida, nosotros ¿qué hemos hecho desde la autoridad portuaria? Nuestros deberes. Nosotros hacemos nuestros deberes, que es, vamos a sacar en 1 mes y medio aproximadamente a licitación pública la redacción de ese proyecto. 500.000 euros es consignado en el plan de empresa del ejercicio 24 para que se redacte ese proyecto, el proyecto del ferrocarril soterrado, siempre soterrado, el acceso al puerto de Almería. Vamos a redactar el proyecto y cuando tengamos nuestros deberes hechos, tocaremos la puerta del Gobierno de España y diremos, oiga usted, aquí estamos los almerienses y no queremos más, pero tampoco queremos menos que otras provincias y queremos que llegue el ferrocarril soterrado al puerto de Almería. Ya me gustaría ver ese proyecto, porque claro, dice al puerto. Es que claro, el puerto, ¿qué es el puerto? Lo que nosotros concebimos como puerto, como la zona portuaria donde está la lámina de mar, donde están el muelle, etcétera. No, la autoridad portuaria es muy extensa y llega hasta el cable francés. Entonces, claro, llegar soterrado hasta el puerto quiere decir que gran parte de lo que conocemos hoy, como la explanada de las Almadrabillas, etcétera, irá en superficie, porque no hay otra manera. Yo creo, ya me gustaría ver ese proyecto. Sí que hay. Sí, claro, por supuesto que hay. En Dubái, seguramente en Emiratos, seguro que lo hacen. Yo creo que el proyecto de la segunda fase. Me gustaría verlo. El proyecto de la segunda fase de la alta velocidad, hay una conexión prevista, que es una especie de vía muerta donde se entiende que podría seguir soterrado. Y sí se puede seguir. Lo único que pasa que es cierto, yo dudo que, la redacción del proyecto, 500.000 euros para un proyecto de esa envergadura es muy poco. Será a lo mejor un anteproyecto, no sé si una idea si o es no lo sé. el proyecto de lo que van a pero hacer. Que poderse hacer, vamos a sacar se puede hacer perfectamente. Vamos a pintar la mona, porque sería pintar hacer la mona de un proyecto que consideran ya que técnicamente es inviable. No, inviable no es. No es inviable que hagan en Málaga un túnel pasando por debajo de la Alcazaba y aquí es inviable, pues aquí dicen que es inviable y allí no es inviable. Si es inviable el soterramiento integral de la llegada a la ciudad, Sí. Porque estamos hablando de la ciudad, que claro, la ciudad tiene otras consideraciones que no son las meramente industriales y desconocidas hasta la fecha que pueda tener el puerto de Almería, porque todavía no se sabe qué necesidades industriales tiene el puerto de Almería para que llegue el tren allí, que todavía nadie lo ha dicho. Bueno, yo entiendo que en una ciudad no se va a hacer el soterramiento integral, que eso sí que es necesario, y no se hace. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, simplemente. Insisto, y yo vamos a hacer entiendo en el puerto, que es los mucho políticos más o los representantes técnicamente. o los responsables de las instituciones tienen la obligación de mirar hacia el futuro y de establecer proyectos ambiciosos. Hasta ahí no hay nada que objetar. Aunque sea por si acaso. El caso. No es malo hacer proyectos, aunque sean muy ambiciosos de futuro y que veamos en este momento poco realizables. El problema, y yo como no estoy en esa situación de cargo o de situación, hablo a nivel de ciudadano, yo recuerdo haber empezado a escuchar, a hablar y escuchado y leer cosas del soterramiento hace más de 30 años. Sí. Más de 30 años. Han pasado 30 años y yo no he visto todavía el soterramiento. Yo confío vivir razonablemente para
para verlo. El problema es la pasión, la intensidad, la furia que a veces le ponemos en Almería a la discusión sobre proyectos que jamás verán la luz. Y sabemos que jamás verán la luz. A pesar de eso, nos liamos la manta a la cabeza y nos ponemos tremendos. Claro, y entretenerse, ¿no? Digo yo. Hombre, yo prefiero entretenerme... Sí, con el partido. De otras maneras. Pero es verdad, vemos cuántos proyectos. A ver, ¿vos os acordáis del tranvía de la Bahía? Sí, hombre. Ay, hombre, es que hasta yo estuve, yo estuve en la rueda de prensa en la que se anunció la empresa que se iba a hacer cargo del tema, que era una empresa canadiense, la que hace los aviones, la Bombardier. La Bombardier. Iba a ser Bombardier. Y yo estuve en esa rueda de prensa y todo. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! El tranvía de la Bahía. Lo que pasa es que ya tiene esta empresa. Claro, sin nada. Yo no sé si fue en la misma rueda de prensa en la que Diego López, el hombre, concejal, sí. la interrumpió diciendo, ¿perdón? Tengo que dejar la rueda de prensa porque me avisan que hay una bomba en el aeropuerto y todo. Pero bueno, todos corriendo. Una cosa. Esto fue real. Sí, esto fue real. Es tremendo. En fin, bueno, no nos podíamos despedir sin colocar una guinda. La guinda en este caso es de la gran manipulación y las mentiras que normalmente vierte el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y ahora, incluso, pues, yo qué sé, ofendiendo, humillando, insultando a todos los almerienses, a la inteligencia de los almerienses, con estas afirmaciones que hizo en Sevilla, no exentas de la grandilocuencia, de la magnificencia, que va brotando a través de sus palabras y después la mentira. Vamos a verlo. Finalmente, porque tampoco puedo extenderme mucho más en todo lo que está haciendo el Gobierno de España en Andalucía y en todas sus provincias, finalmente, como decía, con las obras que estamos desarrollando en la variante de Loja y las actuaciones que contemplaremos en el estudio informativo de Bobadilla, Granada, Almería, llegaremos a conectar Sevilla con Almería en menos de 3 horas y media. Se trata, por tanto, señoras y señores, de un despliegue de actuaciones que no tiene precedentes. No tiene precedentes si lo miramos en términos objetivos. No tiene precedentes y no tiene vergüenza. Pues claro. La verdad es decirle al que tenían a los niños, ¿estás seguro de eso? Bueno, en fin. Yo creo que es un enfermo. Yo no soy, es decir, mi diagnóstico es auténticamente amateur y no va a ningún lado porque no soy un profesional de la psiquiatría. Pero yo creo que tiene un trastorno, no disocia la realidad de su propio discurso y lo cree realmente. Y entonces yo no le perdono ni le conmuto un ápice de su responsabilidad casi criminal. Pero este tío está mal de la cabeza. Es decir, es un tío que cree su propia mentira. Y eso es peligrosísimo en cualquier ámbito. Pero cuando está al frente de un gobierno es gravísimo. Porque este hombre es el que decía, bueno, el AVE llegará en 2023, porque que el AVE iba a llegar en 2023. Sí, bueno, y todas las cosas que ha dicho, es decir, es un mentiroso patológico. También lo dijo un ministro del Partido Popular que iba a venir en 2005. En 2005. Exactamente. Rodrigo Rato. Lo hice yo en una entrevista en Cádiz. Pero Euromed, iba a ser el Euromed. Pero más allá de eso es que a él le apuntan todo ese tipo de cosas. Otra cosa es debía de filtrar algunas como presidente del gobierno, pero hay alguien que le está diciendo, por eso estaba diciendo antes en la broma, dice, ¿estás seguro, niño, que vamos a venir en 3 horas y media? Sí. Porque eso es para preguntárselo. Si sabe un poco de qué va la realidad, pero si no sabe dónde está Almería, decía bueno, si Almería, sabe dónde está Vera, Mojácar, que Almería era provincia limítrofe con Cádiz. Bueno, exactamente. A partir de ahí, ¿qué puedes esperar de este tío? Pues ya está. Si lo que hay. Bueno, el PSOE siempre apunta, si hay alguien, pero lo malo, lo triste es que en los próximos días veremos a sus correligionarios en Almería, al PSOE almeriense, diciendo: tendremos tren a Sevilla en 3 horas y media. Sí. O sea, si él da vergüenza, pues estos, los que le sigan, van a dar pena, aún más. Pues sí. Muchas gracias, Rafa Burgo. Muchas gracias, José Fernández. Gracias a vosotros. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia, aquí en Interalmería Televisión. Saludos, muy buenas noches y hasta mañana.